Hola, buenos días a todos, a todas. Como otros años, en estos días del mes de abril celebramos el Día de las Letras, el Día del Libro, y recordamos al mejor escritor, sin duda, de la lengua castellana, don Miguel de Cervantes Saavedra. Y como otros años aquí, en la Plaza de España, les invitamos a todos ustedes a leer y recorrer con su obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte de la mejor literatura española y la más conocida. Todos los que quieran subir aquí y se animen pueden leer un trocito del Quijote para celebrar el Día de las Letras. Así es que le invitamos a ello. Inicia, como otros años, la lectura de El Quijote nuestro alcalde de Leganés, don Santiago Llorente. Buenos días. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón lo más noches, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes. Algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín que tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo de caballerías, casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuando pudo a ver de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como lo que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vostra fermosura. Y también cuando leía los más altos cielos, que en vuestra divinidad, divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase que por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas de don Belanís, daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiese curado no dejaba de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquel inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como aquí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera de ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbarán. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era muchas veces docto, graduado en Cigüenza. Sobre todo, había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, que si alguno se le podía comparar era don Galaor,
hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio, llenándose la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquello, toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que era el Cid Ruiz Díaz quien había sido un muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose en la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgarte, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos, él estaba con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo en oro, según dice su historia, diera a él por dar una mano de coces al traidor de Garalón, el ama que tenía, y aún a su sobrina por añadidura. Siguiente. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajaba con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que, para probar si era fuerte y podía estar a riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndose unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y ansí procuraba acomodársele, de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y destruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación,
al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que era ahora, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto, solo las grandes. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante? Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando yo a quién dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los
calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embragó su alarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo. Con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como no el caballero, sin empresa en el descudo, hasta que por su esfuerzo las ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse amar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera en teniendo lugar que lo fuesen más que un arminio, y con esto se quietó y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venidos tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo, teniendo por la faz del ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y mideflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso, que aquel donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan aprisa y con tanto ardor,
que fuera bastante a derretirle los sesos si alguno tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego fuego lento, con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he pedido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo el día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que, mirando a todas partes, por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella, que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Diose presa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llamaban del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus 4 torres y capiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y su honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta, que a él le parecía castillo y a poco trecho de ella tuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaban caballeros al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cual señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era algún enano hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con larga danza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta, pero Don Quijote, coligiendo con su ida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro con gentil talante y voz reposada, les dijo: «Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le cubría, mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: «Bien parece la mesura de las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede, pero non vos lo digo porque os acuidés ni mostredes mal talante, que el mío non es al de serviros». El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y el enojo, y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que, por ser muy gordo, era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pretrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno. Todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia». Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió: «Para mí, señor castellano,
Cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle padecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar. No menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiando paje. Y así le respondió: según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar. Y siendo así, se puede apear, con seguridad de hallar en estas choza ocasión, y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviera mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándose en la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espadar, jamás pusieron ni pudieron desencajarle la gola, ni siquiera la contrahecha celada, que traía atadas con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poder quitar los nuños. Mas él no quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda la noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, y al desarmarle, como él se imaginaba, que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban él, princesas del su rocino. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque, a lo que entiendo, me haría mucho al caso. A dicha, acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llamaban abadejo, y en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo, y en otras truchela, preguntándole si por ventura comería su merced truchela, que no había otro pescado que dalle de comer. Como haya muchas truchelas, respondió Don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos, que en una pieza dé a 8. Cuanto más se podría ser que fuese estas truchelas, como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una porción de mal remojado o peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y al azar la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía. Y ansí, una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera, si el ventero no honraba una caña y puesto que un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Y todo esto lo recibía con paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de caña 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música, y que de abadejo eran truchas, el pan de candeal y las rameras damas y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida.
mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, no parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura si alguna de recibir la orden de caballería. Y así, fatigado de este pensamiento, abrió su venteril y limitada la cena, la cual, acabada, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero. Basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió Don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir a por todas las 4 partes del mundo, buscando las aventuras, en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado». El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado, y lo que deseaba y pedía, y que tal propuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que aquel, asimismo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los perchelos de Málaga, islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azuguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos tuerzos, recuestando muchas viudas, desfaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay en casi toda España, y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus saberes, en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en el patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más que el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso de la historia se nos escribía, por haberles parecido a los autores de las que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias. No por eso se había de creer que no los trujeron, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes y que tantos libros están llenos de atestados llevaban bien herradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase. Y ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría, trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella, o enano, con alguna redoma de agua de tal virtud, que engustando alguna gota de la luego, al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido, más que, en tanto,
que esto no hubiese, tuvieron los pesados caballeros, por cosa acertada, en sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos los llevaban todas las alforjas muy sutiles que casi no se aparecían, y las ancas del caballo, que eran otra cosa de lo más importante, porque no siendo por ocasión semejante, eso de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas, cuanto menos se pensase. Prometióle Don Quijote de hacer lo que le aconsejaba, con toda puntualidad, y así se dio orden luego que velase por las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una fila que junto al pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos, cuando estaba en la venta, la locura de su huésped, la vela de las armas y el armazón de caballería que esperaba. Admiróse de tan extraño género de locura y fuénenselo a mirar lejos, y vieron que, sosegado ademán, unas veces se paseaba, otras, arrimada a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuando el noble caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en uno de estos arrieros que estaba en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo: «Oh tú, quien quisiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso caballero andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de su atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabajando las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y, puesto en pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en esta primer trance vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que, si secundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasarse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor de nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y, puesta mano a su espada, dijo: «Oh señora de la fermosura y esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvan los ojos de tu grandeza a este cautivo caballero, que tamaña aventura está haciendo». Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que, si le acometieran todos los arrieros del mundo, no volvería el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales lo vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no se osaba apartar de la pila, por no desembarazar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho como era loco, y por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y un malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería que él le diera, a entender su alevosía. Pero de vosotros, soez y bajo canalla,
no hago de caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiereis, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que les acometían. Y así, por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en ese castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo. Según él, tenía noticia del ceremonial de la orden, y aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que él ya había cumplido con lo que tocaba al velar las armas, y con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, que él estaba allí pronto para obedecerle y concluyese con la mayor brevedad que pudiera, porque si fuera otra vez cometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar viva en el castillo aceto aquellas que él le mandase, a quien por respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con los ya dichas doncellas, se vino donde Don Quijote estaba, el cual mandó hincar de rodillas y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración en mitad de la leyenda, alzó la mano y diole sobre el cuello un gran golpe y tras de él con la misma espada un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, lo cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fuera menester para no reventar de risa cada punto de las ceremonias. Pero las purezas que ya había visto del noble caballero las tenía la risa raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: Dios haga vuestra merced buen aventuroso caballero y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de ahí en adelante a quién quedaba obligado por la merced recibida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que donde quiera que ella estuviese le serviría, y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí en adelante se pusiese don, y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la espada. Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba La Molinera, y que era hija de un honrado molinero de Antequera, la cual también rogó Don Quijote que se pusiera don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndose nuevos servicios y mercedes. Hechas, pues de galope y a prisa, las hasta ahí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió en él y abrazando a su huésped le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la cosa de la posada, le dejó ir en buena hora. De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Más viéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas. Determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento dio a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo.
No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo: «Gracias a Dios al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos». Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde les pareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba. Y no sin causa, porque la estaba dando con una pretina, muchos azotes en un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una represión y consejo, porque decía: «La lengua queda y los ojos listos», y el muchacho respondía: «No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el hato». Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: «Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza», que también tenía una lanza arrimada a la encina a donde estaba arrendada la yegua, «que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo». El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto y con buenas palabras respondió: «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos momentos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable por no pegalle la soldada que le debo. Y en Dios y en mi ánima que miente. Miente delante de mí, ruin villano», dijo Don Quijote, «por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica, sino por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego». El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía a su amo. Él dijo que 9 meses, a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 73 reales. Y díjole al labrador que al momento los desembolsara, si no quería morir por él. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado y un real de 2 sangrías que le había hecho estando enfermo. «Bien está todo eso», replicó Don Quijote, «pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que en sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le habéis rompido el de su cuerpo. Y se le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado. Ansí que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dinero. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro». «¿Irme yo con él?», dijo el muchacho. «Más mal año. No, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desuelle como a un San Bartolomé». «No hará tal», replicó Don Quijote. «Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido. Le dejaré ir libre y aseguraré la paga». «Mire vuestra merced, señor, lo que dijo el muchacho, que en este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo el Rico, el vecino de Quintanar». «Importa poco eso», respondió Don Quijote, «que Aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras». «Así es verdad», dijo Andrés, «pero este es mi amo. ¿De qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y mi trabajo». «No niego, hermano Andrés», respondió el labrador, «y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro y aún sahumados». «Del sahumerio os hago gracia», dijo Don Quijote, «dáselos en reales, que con eso me contento, y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado, si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondéis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha,
el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios quedad y no se os parta el mienten lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y, en diciendo esto, picó a su Rocinante y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole: venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés. ¿Y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo? También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo, le tomó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravios. Veréis cómo no desface a cueste. Aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíais. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez, para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohino, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contarle punto por punto lo que había pasado, y que se le había de pagar con las setenas. Pero con todo esto, él se partió llorando y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio y el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad, et talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es, y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba aquel delicado infante.